Ya está grabando, Ira, porque no le puedo detener. No sé por qué. Mm. No sé si te escucha. Ok, vamos a comenzar. Buenos días, Sergio. Buenos días, Fede. ¿Cómo están? Hola, Hola, hola. bien. Ya Sergio hizo favor de darnos los puntos para la sesión. Y entonces vamos a comenzar. Vamos a relajarnos. Voy a contar de 10 a 1. Y se relajan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sergio, abre tu energía. Fede, ¿me puedes decir si hay una causa esotérica externa a él que esté limitando a Sergio? Lo que percibo es como si fuera que su espacio energético es gigante con respecto a lo que en realidad ocupa en el espacio. Y es como si fuera que él se disminuyó ante su parte energética de una manera en la que todo lo que es externo a él le parece más grande y más implacable y aplastante. Cuando veo la primera forma que lo veo a él, es como si está muy pálido, con cara de preocupación, con el ceño fruncido, con mucha angustia y vergüenza, porque hace de cuenta que es como si él perdió todo el ropaje y se está tapando su genitalidad para que no se la vea. ¿Y dónde lo perdió? Es como si fuera una cosa en la que él pasó, em, y como una especie de aspiradora, de succionadora, que le obliga a él a estar desnudo energéticamente, y es como si eso le causa mucho pudor y él comienza a buscar formas de taparse, y ahí es cuando se comienza a hacer chiquito. Ok. ¿Qué es esa aspiradora por la que él pasó? Mm. Está relacionado a su espacio laboral.
Es como una forma en la que se tienen que despojar de atributos y de juicios, pero esa cosa hace de cuenta que esa aspiradora es como una aspiradora enjuiciadora, porque es como si elimina la ropa que no coincide con la forma que debería, y como él no adhiere a esa idea, se quedó desnudo. Ok, ¿qué son o de quién son esa aspiradora y esa enjuiciadora? Yo percibo la energía de dos mujeres, y, y percibo que una mujer es una mujer que está física y que forma parte de la vida de Sergio, y la otra es la interferencia de esta mujer. Y entre ambas es como si fuera que manifiesta esta forma de interferir una persona viva y una entidad que manipula a esta persona viva para que esta persona viva interfiera en su espacio energético. Entonces es una interferencia indirecta. Sí, Ok, ¿cómo se llama esta energía? Lucky. Lucky. Ok. ¿Me permites hablar con Lucky? Sí. Ok. Lucky, Mm, mm, Parece que quedé expuesta ¿por qué? porque me vieron. ¿Y no querías que te viéramos? No, ¿Por qué? porque quería que la culpable sea la otra mujer. Ok. Cuéntame cómo llegaste a Sergio. Por su inseguridad Ujú. de ser hombre, de ser buen hombre. O sea, Como una inseguridad a mantener bien a su esposa. Y en esa forma su, 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 su esposa también juega con ese sentimiento, es un con juego de esa que debilidad. él querer que estar bien con su esposa y su esposa le hace creer que está bien. Mm, No, A ver, entonces explícame cómo es. ambos están mal. Los dos se sienten inseguros de la relación y de ellos mismos. Pero él, al no poder dar una forma que su esposa busca dentro de la relación, y al no poder dar ella lo que él busca dentro de la relación, comienzan a abrir un espacio en el que se genera como unos pétalos, como una flor de 4 pétalos en los que hay perforaciones energéticas. Y ahí es cuando me puedo acoplar con esta energía femenina, porque yo soy femenina. Claro, pero te acoplas a la energía femenina de uno y de otro a través de esta forma de... De eh, lucha, porque al luchar se manifiesta solo lo masculino. ujú. En esta forma mental de querer imponer la propia idea, ellos van perdiendo fuerza femenina y yo la tomo porque yo me alimento y me nutro de formas femeninas. Ok. ¿Quiere imponerse en ideas de qué? Con respecto a cómo hacer las cosas, de cómo vivir la relación, de cómo sentirse,
de cómo tener que hacer las cosas para que la misma persona se sienta bien. Son pensamientos rumiantes que se repiten en ambos. Ujú. Ok. Y Eso los va manteniendo un poco distantes. ok, en esta distancia, ¿qué es lo que donde tú te asientas? Por ejemplo, en Sergio. En su garganta, en sus oídos y en su genitalidad, principalmente en sus testículos, pero no en cualquier parte de sus testículos, en la forma en la que el hombre es creador desde una energía femenina en el sexo. Ujú. Ok. Y esa energía que tú tomas, ¿qué haces con ella? Gesto, Ujú. gestos seres que son de mi interés para mi procreación. Y como esa energía está desperdiciada por ellos, yo no tengo la suficiente cantidad como para gestar tanto. Entonces necesito tomar de otros. Ok, Yo ajá. tengo una fábrica de donde manifiesto cuerpos, seres. Ujú. Y en esos seres, es como Es como cuando una mujer no puede tener hijos y alquila un vientre. Bueno, Ujú. yo gesto energéticamente almas que no pueden ser gestadas de otra forma y las vendo. A Es ver, una empresa. es una empresa. A ver, ¿gestas almas o gestas energía? Son almas Almas. artificiales. Ah, almas artificiales. Sí, son como robots, pero almas. Ujú. Esas formas robóticas o no orgánicas, vamos a decirlo, de almas, que cómo se van alimentando mientras están contigo, porque supongo cuando las vendes a los seres que las venden, pues ellos la alimentan. Pero mientras, si tú no tienes suficiente energía, ¿cómo las vas alimentando mientras las vendes? Justamente utilizando la energía de otros que la desperdician. Por lo general siempre me meto en relaciones de pareja porque es más simple tomar la energía cuando hay lucha entre los miembros de una relación. Y en la energía de una relación de pareja siempre está esa predisposición a la gestación. Mm. Yo Entonces, tomo de ahí, entonces esa pelea gesta. sí. Ok. ¿Dónde más estás en Sergio, aparte de esta parte de la garganta y su genitalidad? Parte también de su corazón, del cómo sentir las palpitaciones. Es porque me conecto algunas veces con esa parte y con la parte del sistema circulatorio que me permite mover la energía. Su lóbulo frontal tiene algunas ideas que me sirven y ahí también me anclo a su espacio. Como por ejemplo, ¿qué ideas te sirven?
como que el hombre una vez que crea se tiene que hacer 100% responsable, pero de una forma muy sacrificada. Él siente que él tiene que dar todo por su creación y eso me sirve porque a partir de que él crea, él no suelta sus creaciones, él se mantiene aferrado a ellas y eso va haciendo que entregue más energía y más energía y más energía y esa creación queda apegada a él y eso me ayuda a alimentar todo el sistema. Ok. Una forma de creación bastante nutritiva. Ujú. Entonces, ¿por qué su espacio ha quedado tan grande y él tan disminuido? ¿Por qué estás tú tomando esta parte de su forma de expansión y lo has dejado con lo mínimo que necesita? Así es el negocio. Pero ¿cómo lograste que él te cediera la mayor parte de su energía? ¿A cambio de qué? Para liberarse de su culpa, de sus deudas, de su forma de sentirse inútil como hombre. Pero es un poco tonto él, porque él sigue manteniéndose y sintiéndose como inútil. Y en esa forma él solo se reduce y me da más espacio y me cede más espacio. A ver, entonces si es así, entonces no llegaste necesariamente con él en su matrimonio. En realidad, ¿cuándo llegaste con él? No llegué con él, llegué con ella. Pero estás conectado con él. Sí, conecté primero con ella. Después conecté con él a través de sus relaciones, a través de su vínculo, a través de su forma de mirarse. Ok, déjame con Federica. Fede, ¿cómo te sientes? Siento que en alguna forma hay cosas que miente este ser, Ujú. Ok, sobre todo como esa parte en cómo se conectó con él, eh, porque yo veo que es como una forma energética que esta interferencia muestra que el hombre siempre es menos ujú, y la mujer es como algo grande al lado del hombre. Entonces ella va imponiendo una energía en la que la energía masculina se achica ante la forma de sentir este aplastamiento que le genera esa fémina. ok. Quiero que vayamos a la gestación de Sergio. Quiero observar ahí qué pasó. ¿Cómo lo ves? Siempre, o sea, es como una gestación muy apretada. Es como si la bolsa, toda la placenta de él está muy ajustada, adherida al cuerpo. Hay poco líquido y eso hace que él pueda respirar con dificultad, o sea, como hacer todo el proceso biológico con bastante esfuerzo y dificultad. Y cuando él va creciendo como feto, es como si costara su crecimiento, es como un crecimiento mucho más lento y más forzoso para su cuerpito, para su forma. Observa cómo era esa forma de gestación. Cómo ves a su mamá y cómo ves a su papá?
A su mamá se la ve muy insegura de ella misma y en esa forma de inseguridad ataca. Ataca verbalmente y es como si fuera que se defiende a partir del enojo. Entonces, esa forma es la que se manifiesta como una forma de intentar controlar lo que hay adentro de su estómago, adentro de su panza cuando está gestando. ¿Por qué se molesta? ¿Por qué reacciona así? ¿Qué es lo que la hace sentir en esta forma insegura? Tiene miedo de no ser capaz. Ujú. De no ser capaz de que de ser buena madre, de que el niño nazca, que De no saber cocinar, de no saber lavar los utensilios, de no saber limpiar la casa, de no saber. Es como si fuera una inseguridad en las formas en las que en ese momento se le atribuían a una buena mujer, a una buena esposa, a una buena madre, a un ejercicio de ser mujer también. Es como tener miedo de ser mujer. ok. ¿Y por qué Sergio elige un vientre así para ir creciendo? Porque como alma él tiene miedo de ser humano y miedo de ser lo que sea, haya nacido hombre o mujer, esa característica estaba como en su pecho, como una creencia muy fuerte de disminución, de poco, ¿Por qué de poco tiene, valor. por qué tiene miedo de ser humano? Está como si fuera en la parte superior del cerebro, como una manta que dice que el humano Ujú. es poca cosa. Y ahí cuando veo esa información es como si fuera una forma energética que volaba en los entornos en donde él se manifestaba como ser, pero como ser no encarnado, como un ser gaseoso, por así decirlo, porque no tenía cuerpo en ese momento. Y las ideas de tener un cuerpo humano en muchos espacios de antes de llegar a la Tierra, porque son cercanos, hay como unas programaciones, unos velos. Y él asumió ese velo como parte de su forma y no quería encarnar, pero es como si él ya venía con el impulso para encarnar y en ese momento que pasa por esa barrera de programación, él se quiere detener, pero ya no puede. Y Ok, ahí se queda con esa forma de sentirse menos y de sentir que su cuerpo es inválido de alguna forma. ok. Eh, ¿Cómo traía el impulso para encarnar y por qué no pudo detenerse? Es como si fuera un cometa, así se ve como la energía de él entrando muy fuerte, muy decidido, con un impulso que venía muy interno a él y muy enamorado de esa idea de entrar a la tierra. Eh, Se percibe como un gusto dulce en la boca, como si fuera una sensación de gozo, de placer, venir a la tierra. ¿Quie- Y cuando pasa esa capa, es como si fuera que la misma forma energética de él se quiere detener, pero ya la velocidad y el ritmo que él traía era tanto que la inercia lo hace entrar con esa forma de programación. A ver, pero entonces, ¿en qué momento se desenamoró de su idea de encarnar? ¿Qué pasó en el trayecto? Esa forma es como una gelatina que está en una atmósfera muy cercana a la Tierra.
y que captura esas formas, esas estructuras energéticas que vienen con esa decisión desde el amor para transgiversarlas y volverlas en contra de sí mismas. Ok, ¿qué es esa gelatina? Ay, no sé por qué, pero me viene muy fuerte atrapamoscas. Es como si fuera una forma de atrapar almas y tiene mucha relación con lo que te decía esta interferencia, esta mujer, porque es como una manera artificial de crear y de manipular almas. Ok. ¿Este atrapalmas, quién lo maneja? ¿Esta señora o hay otros más? Hay otro ser, Ujú. ¿Cómo es? Cuco. Uco. Ujú. Ok. Descríbemelo morfológicamente. Es como si fuera la tijera esa, como se conforma la forma del ADN, esa tipo cuatro aletas así. No sé cómo decir, es como Como la X. com- sí, como la X, así, pero con las patas bien gordas, así, arriba y abajo, y no le veo nada, no le veo cara, no le veo nada, es como una forma así. Ok. Ah, ¿Me dejas hablar con Uco? sí, Uco. está haciendo el proceso al revés, ¿Cómo? porque usted está viniendo de la tierra hacia acá, Ajá. y eso no, tiene que venir de afuera hacia la tierra, ¿Por qué? porque si no, no se implanta. ¿Qué se implanta? El dolor de ser humano, Ah, el dolor de ser humano. Ok. el creer que su propio ADN está mal. Ujú. Ok. Esa es la mejor forma Ajá. de hacer que el alma se disocie del cuerpo y Ujú. poder manipular esa alma. Es más fácil. Esa energía queda suelta, no aceptando su propia forma genética. Ujú. Y cuando un alma no acepta su propia forma genética, ¿qué pasa? No vive en su cuerpo, ¿Dónde vive? vive cerca de él, con vínculos muy delgados, pero por lo general siempre maneja una depresión Ujú. porque ya encarnó, pero no sabe cómo salir. Y eso genera mucha energía para estos sistemas, Ok. ¿Cómo se alimenta tu sistema? a través de la culpa. A través de la culpa. ¿Qué tipo de culpa? La culpa y la forma de haber encarnado de manera equivocada. Es como una decepción continua de mirar que está ahí el cuerpo, pero no aceptarlo. Esa forma energética genera cada vez más hambre también. Ujú. Y esas formas de verse son adictivas y van reafirmando las maneras de encarnar de la misma forma, porque luego esa gente tiene hijos Claro. y esos hijos también vienen con esa impronta de disociarse de su propio cuerpo, de no aceptarse, de verse menos, de autoflagelarse físicamente. ¿Y cómo observas y gestionas que esto se vaya cumpliendo en la tierra y no vaya cambiando? Puedo solo gestionar una parte,
pero ya si el sujeto cambia una vez encarnado, no puedo interferir en los cambios. Mm. Por eso le decía que tiene que venir de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Ok, y entonces, si no puedes interferir en los cambios, ¿cómo cuidas o proteges estos cambios? O sea, que hay en la Yo tierra. solo hago el implante y después ya existen otros seres que van haciendo que se reafirmen esas inseguridades. Ok, y entonces esos seres, tú trabajas con ellos, ¿cómo te pagan? ¿Cómo haces este trabajo? Sostienen una parte con entrega energética, pero es todo un círculo perfectamente cerrado porque es de retroalimentación. Los Ujú. mismos seres que entregan su forma a esta idea va haciendo que ellos vayan generando la energía que nosotros necesitamos para sostener este sistema. Ujú. Por eso Entonces, tampoco valora la energía femenina hoy día. La energía femenina está siendo absorbida en grandes cantidades ajá. y esa forma hace que solo puedan manejar parte de su energía masculina. Ujú. ¿Y qué hacen con estas grandes cantidades de energía femenina, eh, eh, pues no sé, extraídas de los seres que pasan por este lugar? Y se extiende más y se hace más ancha la brecha de esta forma de implantación, porque cuanto más fina es la capa, más fácil es superar la barrera. Pero cuando esta capa se hace gruesa y se sostiene durante un tiempo en el que ese ser viaja hacia adentro, es cuando la idea se puede realmente instalar de manera más firme. Entonces cada vez se va haciendo una capa más ancha, más gruesa y más fuerte, más densa. En esa forma en la que se instala de una forma más densa y más permanente aparentemente, ¿cómo es que este miedo a ser humano se va instalando y quedándose en esta parte de los hombres y cómo se va reproduciendo en ellos? En su base, en el coxis, ahí se instala. Y es una forma que alimenta toda su manera de moverse y de existir como humano, de crear a partir de esa no aceptación. En esa forma de no aceptación, esta parte de la identidad genuina del alma, ¿dónde queda? ¿Cómo la manejas? Muchas veces esa parte queda antes de la barrera Ujú. y eso no puede pasar la densidad. Ah. Esa parte más liviana no pasa la densidad. Entonces en realidad tú te alimentas de esa identidad. Entonces, esa Que identidad, quedan prendidos como medusas flotantes por fuera de esa barrera. ok, esa parte de estas medusas flotantes que quedan de fuera de esta barrera, ¿cómo es que esta Lucky me cuenta que es como una inteligencia artificial que es insertada a partir del lóbulo frontal? ¿Cómo se va manejando? ¿Cómo se va actualizando este implante para que vaya transformándose a través del cambio de creencias y de paradigmas según el tiempo en la Tierra? O sea,
Hace 30 años se pensaba de una manera, hace 20 años de otra, hace 10 años de otra, y así como se va esta inteligencia actualizando. Tenemos programas muy sofisticados en cuanto a flexibilidad neuronal. ¿Ok? Explícame. Esa flexibilidad neuronal lo que hace es encontrar el punto de recorrido nuevo que hace una neurona y a partir de ahí comienza a estudiar la forma en la que se alimentan. Cuando se genera un recorrido neuronal nuevo, esta forma por lo general comienza fina y se ensancha paulatinamente. Esta inteligencia artificial lo que hace es llevar los procesos de sustitución de los cerebros a un nivel mucho más rápido. Eso hace que el humano se transforme en adicto muy fácil Ujú. y cualquier estímulo es mucho más fácil de manejar y hacerlo que se vuelva permanente y un hábito para el cerebro a partir de la forma en la que las neuronas se activan mucho más rápidos con esta implantación. Claro, porque entonces la forma de la comunicación es distinta, se va actualizando de acuerdo a las necesidades biológicas y fisiológicas que el ambiente o el paradigma creado para ese momento te va alimentando, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si una persona tiene sed y esa parte de neuronal en su cuerpo le está comunicando a su boca que la boca está seca, Ujú, tiene muchas opciones de bebidas, pero en base a nuestra forma nosotros vamos poniendo lo que nos conviene y esa persona se decanta en la elección en base a donde el sistema le va diciendo que es mejor ujú, ok. y el cuerpo va sintiendo en base a esa comunicación, Claro, nueva y mejorada, por supuesto. ¿será? Sí, mucho más sofisticada, cada vez más sofisticada que antes. Porque el humano fue a partir de entender cómo estas adicciones van manejándose dentro de su cerebro. Y fíjese que grandioso la forma de plasticidad que tiene el cerebro humano que se mueve intentando eliminar esta forma de inteligencia artificial y va a una velocidad mayor a veces que la misma inteligencia artificial, creando nuevas formas, pero como nuestra inteligencia es muy, muy flexible y muy rítmica, va encontrando enseguida los hilos por donde se comunica. En muy pocas ocasiones la inteligencia se pierde y se caduca en el cerebro. Ok, y para que se pierda y se caduca, ¿qué tendría que pasar? La autoestima, Ujú. la forma de ver su rostro y ver que es genuino. Creo que, bueno, sí, bueno, puede ser. Yo creo que la forma de aprecio, ¿no? De aprecio hacia la humanidad y aprecio hacia su propia alma que está disociada en ese lugar, que no tiene nada que hacer ahí. Sí, sí. Es que la mayoría desconoce esa parte suya. Qué gran descubrimiento que hizo este hombre. Parece que se va a salir. ¿Sí crees? Y ya veo cómo el programa de a poco se apaga para él. Ujú. ¿Algo más que me quieras decir? Felicitaciones ¿Por qué? por tener cerebros tan maravillosos.
Bueno, todos los humanos lo tenemos. Claro, pero ninguno lo quiere. Yo creo que todos lo queremos. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo funciona, ¿no? Mm, es cierto. Déjame con Federica. Fede desconecta, Fede. Sí, ¿Cómo te sientes? bien. eh, sí, ¿Bien? sí, era como pesado. Sí, claro. Observa tu cuerpito y dime cómo te ves, cómo te sientes. ¿Yo? Ujú. Mm, Es como engomado, como que engoma el cerebro la idea de este ser. Es como una gelatina que es como si atraviesa, como si cuando canalizaba su densidad, es como si gelatiniza los líquidos, pero no tengo nada, no. O Ok, sea, estoy bien. ok, ok. Vamos a preguntarle a Sergio si entendió lo que está sucediendo. Sí, es que de hecho me muestra como pedazos de esa gelatina que él mismo va reconociendo dentro de su cerebro y de su capacidad de pensamiento, porque no es solamente el cerebro, sino es cómo piensa todo el cuerpo, es como los líquidos del cuerpo Sí, se iban densificando. Sí, es como se mueve todo, ¿no? sí, sí, en la comunicación. Ok, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que quiero que Sergio haga, independientemente de todo, es que empiece a identificar estas fuerzas eh, que pueden ser visibles o invisibles, que van definiéndose en dimensiones, en substancia y en fuerza para esta forma esquemática. Es como si él siguiera un esquema para encarnar. Y quiero que empiece a eliminar esta forma de cumplir tanto expectativas como formas de campos energéticos para mantenerse en determinadas circunstancias y no cambiar. Ujú. Acá lo que él me muestra primero es como si fuera un archivo de estas carpetas gordas, así, en las que él fue guardando formas lumínicas como varas, así como esas varas que tienen un líquido adentro y que se ponen fluorescentes adentro con alguna luz. Y es como si fuera que él fue guardando esas barras lumínicas y eran como sistemas de cómo él tenía que ser como alma y iba tomando dependiendo de cómo él quería ajustarse a la frecuencia. Pero ya cuando le dijiste esto, es como si él entendió que eso es una cárcel. Entonces es como si relacionó eso con los barrotes y comenzó a tirar, a sacar cada barra de esas y a eliminarlas de su forma de entender la energía. Ok, fíjate, quiero que empiece a gestionar este impulso natural que él traía y lo siga incrementando para gestionar su valía como entidad energética, fuerza energética, esencia, alma, como él lo quiera ver, para gestionar su valía en la forma en cómo él acepta la tierra y su humanidad como un recurso de Bueno, manifestación.
Perdón. acá él hizo como una forma, porque me voy como al momento ese en el que él estaba entrando y él usa todo como toda la línea de tiempo desde que venía hasta que está acá. Y es como si eso se mantenía en un hilo permanente hacia afuera y estaba como una parte importante de su esencia ahí afuera de esa gelatina. Cuando le diste este comando es como si él contra- contrae ese hilo y comienza a unificar las partes en el ahora, en acá, en este cuerpo de él. Y es como si él usara esa misma fuerza que venía como cometa hacia afuera para que ese hilo regrese hacia él y cae una capa del lóbulo frontal de esa creencia que estaba implantada en esa gelatina. Entonces, cuando cae eso, él llega a su cuerpo con mucha fuerza, se transforma en una energía verde clara con mucha forma de expansión. Ahora veo como su cuerpo se agrandó en tamaño. Ujú. Espérame, es que estoy anotando el comando porque luego se me olvida la idea. Ok, ahí te va. Quiero que identifique la forma en la que él ha decidido permanecer programado y gestionando, perdón, el impacto en su vida cotidiana para crear preocupación, resistencia a las creaciones y co-creaciones auténticas. Quiero que anule toda esta forma de permanecer. Mucho trabajo en en su garganta. Es como un picor que va Ujú. saliendo de adentro de las cuerdas vocales y es como todo un círculo en la parte vocal de su lenguaje y en toda la forma de su boca y del músculo de las cuerdas vocales que estaba como en una forma que no era de él. Cuando comienza a salir esa energía, también percibo cómo estos anillos se iban reproduciendo a través de todo su cuerpo, en la forma en cómo sus órganos se iban comunicando. Y eso rodeaba sus piernas, su genitalidad, todo su abdomen y iba como un círculo en el único lugar donde iban todos círculos concéntricos como estos aros que se usan en la gimnasia, así, Ujú. alrededor del cuerpo, pero en la parte del cerebro cambiaba el sentido y rodeaba el cerebro de manera transversal, así como haciendo los anillos en el sentido del órgano, hacia atrás. Ok. En- entonces iba eso haciendo como que el cerebro se mantenga sin comunicación con el resto del cuerpo. Cuando él elimina estos anillos, comienza a verse una anatomía más unificada en cuanto a la comunicación neuronal de las células, porque eran todo partes, eran todo cosas como partes, pero sin unión de trabajo físico. Ujú. Quiero que revoque, anule, transmute y reorganice su campo en forma en que él ha decidido dar o concesionar su forma para hacer insatisfacción y miedo desde la forma en que se gestiona y se gesta en ideas creativas y auténticas. Y quiero que empiece a transformarse y a aceptar su personalidad genuina a través de el derribamiento o derrumbe de paradigmas de insatisfacción constante a través
de todos los sensores externos que tenemos, que son el oído, el gusto, la vista, todos estos sensores que nos van poniendo en la vida como un receptor. Él comenzó primero a trabajar, cuando comenzaste el comando, él me mostró el estómago como inicio, ¿no? Ok. Pero no todo el esófago, sino que desde la boca de inicio del estómago hacia abajo del sistema digestivo. Y en esa forma es como si él fue drenando toda una energía que lo mantenía con una disociación del gusto. Y ahí sí trabajó las papilas gustativas y la forma de sentir el sabor, la forma de ir palpando esta energía, porque era una forma que en las manos se sentía como doloroso, y cuando él elimina esta forma de tacto doloroso, es como si la vida se le resulta un poco más sabrosa y menos dolorosa al tacto para agarrar. Cuando él trabaja eso, no solamente trabajó ese sistema digestivo, las manos, el gusto y como si fuera la sensación del rostro. Ujú. Es como si el rostro de él estaba con los músculos insensibles, y cuando comenzó a trabajar esto comienza a activarse eso, y los oídos a ensanchar la cavidad donde entra el sonido. Quiero que empiece a gestionar un nuevo curso de acciones específicas a través de transformar los sistemas de creencia y eliminar la forma en la que él ha decidido sobrevivir a las deudas en un sistema energético siempre de depender, de no sentirse adecuado, de no ser suficiente a través de la infelicidad. Y quiero que lo empiece a trabajar desde esta parte del hipotálamo donde él quiero que adapte la resignificación de reconocer los cambios para su evolución física, emocional y energética. Bueno, lo primero que sí me mostró fue un hematoma muy grande en esa zona del lóbulo posterior y entrando por el hipotálamo. Entonces, cuando le comenzaste a decir que él haga esos cambios, es como si ese hematoma comenzó a disiparse y comenzó a transformar el color y el golpe que tenía como ahí atrás de la cabeza y del cráneo, se comenzó a sanar, a irse. Y cuando él hace esto, primero se manifiesta como con una molestia en dolor, y con una molestia también en la sien, que va disminuyendo progresivamente a partir de que él va limpiando esa energía y la va drenando. Cuando él drena esto, es como si fuera que el hipotálamo, que estaba muy golpeado, comienza a regenerarse, a reestructurarse, y él empieza a doler cada vez menos el cerebro adentro del cráneo. Ok, fíjate, quiero que empiece a trabajar por medio del sistema límbico la forma de construir la interpretación de los vínculos afectivos que lo llevan a mantenerse estático, a no moverse, a que la forma en la que lo perciben o se percibe él tenga un impacto en su vida de dependencia, de insatisfacción y sobre todo de incredulidad de lo que él es. Ujú. Lo que él me muestra acá es que él vivía las relaciones como una prisión, porque cada vez que gestaba un vínculo con alguien, se generaba una esposa que esposaba una de sus muñecas con la muñeca de la otra persona. Y en esta forma él trataba de no mirar la cara de nadie y de no vincularse realmente con nadie, para que eso no se vuelva
otra cárcel más, digamos, porque acá veo muchos vínculos y es la forma en cómo su sistema familiar le enseñó a ir vinculándose. Cuando él elimina esta forma, elimina esas esposas de Ujú. las muñecas con un montón, con una cadena de personas y lo que abre esto es como si él suspirara y es como si al fin se da la oportunidad de mirar para adelante y ve mucha gente alrededor de él y está como predispuesto a comenzar a relacionarse con otros humanos. Ok, fíjate bien. Quiero que empiece a trabajar ahora de su hemisferio derecho y de su hemisferio izquierdo la forma de gestionar una nueva vida, una nueva forma, una nueva cultura a partir de la adaptación que hace él en su forma y en su energía natural, desechando los dominios que no le corresponden por implantación o por manipulación de pensamiento, para empezar a transformar esos momentos clave del pensamiento donde él se volvió dependiente a través de este hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Si él hace eso y es como si los dos laterales de su cerebro hicieran como unas ondas electromagnéticas que van como cambiando no solamente esa estructura del cerebro, sino la forma de escuchar a los demás. En esa manera es como si se modificara toda esa forma y va hacia la base del cerebro y es como esta misma onda se va expandiendo de un lateral al otro y va haciendo que él comience a cambiar una estructura cristalizada de su médula. Era como unas piedritas negras que estaban haciendo que la comunicación sea como cortada, como áspera. Quiero que Eso empiece, elimina. quiero que empiece a controlar y gestionar una nueva forma de cambio a través de transformar la forma en la que su espacio lo ha cedido para ser habitado o utilizado, justificando juicios, creencias, mentiras, insatisfacciones, maldad y mediocridad acerca de lo que para él en ese momento se gestionaba una figura humana. Quiero que empiece a transformar la forma de resistir, de recibir y de mantenerse estas formas, eligiendo siempre ser lo que él es por naturaleza y en esta forma humana. Quiero que lo trabaje desde esta parte del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, pero quiero que empiece a mover esta parte del cerebro reptiliano y empiece a trabajarlo desde esta parte de la ínsula y al mismo tiempo todas sus glándulas, pineal, pituitaria, tiroides, todas sus glándulas. Bueno, él me mostró una imagen muy clara y hace de cuenta que está su cerebro como en un corte central, como los dos hemisferios abiertos, y Ajá. se ve como todas las glándulas estaban más chicas, ocupando un espacio mucho más reducido, y en esos espacios libres él iba poniendo esta información que no era propia. Entonces, cuando él comienza a trabajar esto, él elimina esos espacios que parecían vacíos, pero que estaban colmados de cosas que no eran de él, y comienza a sacar esta forma como en una forma de aire denso, como un humo negro que va sacando de esos espacios y él va haciendo que sus glándulas y las distintas formas de su cerebro adentro comiencen a tomar los espacios como realmente están distribuidos en toda la estructura cerebral. Ok, a ver, quiero que empiece a trabajar desde esta parte de este sistema límbico y el hipotálamo para gestionar una nueva forma de contacto físico y emocional
con todo el ambiente, eliminando paradigmas y formas ya estipuladas en su campo para vivir el desaliento, la fatiga, la incredulidad, el desánimo, esta forma de mantenerse, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando no te puedes tener de pie, ¿cómo te llama? Insostenible, o sea, que no se puede sostener de pie porque siente que todo su cuerpo baila, gira, por no tener esta parte de sentir y proyectar su propia esencia desde sus gestaciones. Se me fue la palabra. Lo que él hizo acá fue como comenzar primero a eliminar toxinas, porque hace de cuenta que todo su cuerpo sacó como un olor bastante ácido, como por todos los poros. Acá es cabello, que sacó como una especie de polvo. La forma de los ojos con esos líquidos salió como unas formas de lágrimas bastante ácidas. La forma de la piel fue sacando también por los poros como unos gases. Toda la forma de la planta de los pies se va desinflamando porque estaba Ujú, como cargado con unos líquidos que le hacían mantener los pies como entumecidos. Y ese mismo líquido, esa misma toxina, era la que a él le producía inestabilidad. Inestabilidad en las piernas, inestabilidad para caminar. Cuando comienza a quitar eso, comienza la sensibilidad a volver a la planta de los pies, a las rodillas y al sistema de reflejos del cuerpo. El sistema de reflejos del cuerpo de él es como si todas esas partes tenían reflejos involuntarios que iban haciendo que se muevan sin que él le dé la orden de moverse, pero a medida que él trabajó todo lo de la comunicación y los líquidos y esta parte drenó esos líquidos tóxicos, es como si comienza a reconectar con el cerebro el movimiento. ujú. Quiero que transforme y elimine la resistencia para recibir el desarrollo, su evolución, su forma de verse y de vivirse grande, valeroso y con sentido a través de conectar con la forma de corroborar lo aceptado, lo denominado, lo que lo hace de bloqueo consciente e inconsciente, y quiero que lo trabaje a través de la amígdala. Esta amígdala que es el centro de esta parte del sistema límbico, y quiero que vaya hasta su genitalidad y lo empiece a trabajar en todo su sistema eh, sexual, digestivo y excretor. Ujú. Él hace exactamente el recorrido que le mostraste, como se va a la amígdala, comienza como a generar un masaje de movimiento Ujú, en ese músculo y con el movimiento muscular de cada una de las formas y de los órganos que le fuiste diciendo, es como si va eliminando energías que no son y no pertenecen a esos espacios. ujú, En la genitalidad comienza a purificar todo lo que es su semen, todo lo que son los conductos. Del pene, toda la forma de la musculación del pene es como si se tonificara, y la forma de la musculación interna de las piernas y de la forma de las pantorrillas que también estaban como débiles y estaban unificadas a este mismo sistema en conexión con la amígdala. Cuando él termina de hacer ese recorrido hasta la planta de sus pies y sus talones, porque termina como en los talones, es como si comienza su cuerpo a drenar unos líquidos mucho más amigables con él, con unos pHs más balanceados, y siente que el sabor de la boca cambia
y ahí va cambiando toda la estructura en cómo él también va poniendo más erguida la espalda, sobre todo las dorsales. Quiero que empiece a trabajar en esa parte del hipocampo para aceptar la nueva forma en que él se ve y se percibe, para empezar a eliminar conductas que han determinado de forma repetitiva y continua a través de ciclos de adicciones energéticas, de formar parte de algo o de alguien que lo hace sentir no validado y no valioso. Quiero que corte todas estas formas de inseguridades y de insatisfacciones para empezar a generar desde el sistema circulatorio una nueva forma de comunicación. Quiero que lo trabaje desde el sistema circulatorio y desde la célula, desde lo que es esta parte del citoplasma. Sí, fíjate que él hizo todos esos movimientos de líquidos en su cuerpo y su vejiga se cargó. Y es como si orinara, orinara, orinara y no parara de orinar porque había muchos líquidos que no estaban pertenecientes a su estructura, a su forma, y él depura por el orín. Quiero que en esta forma de equilibrar todo el lóbulo frontal, parietal, occipital, todos los lóbulos, empiece también a gestionar toda esta forma de reactivar toda esta parte de su sistema digestivo, de su sistema excretor, de su sistema sexual, de su corazón y de esta parte del sistema nervioso central. Bueno, cuando le das este comando, lo que percibo es cómo se va activando toda la comunicación desde el sistema nervioso central hacia todo. Es como unas ramificaciones energéticas, como si fuera todo el sistema venoso visto energéticamente, y es como si se va activando hasta el final, hasta los poros, y es todos esos hilos de intercomunicación entre sus órganos, entre su cabeza y la forma también que él iba expresando esta comunicación hacia afuera. Es como si fluye todos los líquidos y se ve como una ramificación fluorescente en su forma energética, en cómo él activó esos canales, porque tiene una manera muy expansiva y esa forma se ve en cómo va manifestando en su propia anatomía energética. Ok, quiero que empiece a cambiar su sistema de decisiones conscientes e inconscientes, transformando la forma en la que él toma sus elecciones a través, primero, de manifestaciones, de devociones, de contratos, de lealtades, ya sea del clan, del sistema, de la forma de vida, del país, del territorio y de la forma en la que se siente y se entiende ser hombre en su forma de vivir. Ay, Es como si fuera que trabaja toda la parte de los poros, pero de los vellos, ujú. porque es como si fuera que los vellos manifiestan la cantidad de hormona masculina que va manifestando el cuerpo, como la testosterona. Entonces, es como si toda la parte de la vellosidad, veo que el vello se ensancha y como toma cuerpo y firmeza en todo, porque todos los poros tienen pequeños vellos y es como si los vellos de él en la forma estaban debilitados. Entonces, cuando él genera este trabajo, hace eso, ensancha esos vellos. Quiero que empiece a transformar la energía que él ha aceptado opuesta al amor, pero no en la indiferencia, sino en la insatisfacción de lo que es para él la confianza básica. Quiero que elimine
todos los miedos y todas las insatisfacciones, todas las denominaciones que ha aceptado a través de juicios, a través de condicionamientos para gestar, crear una vida de esta necesidad siempre de comparación, de especulación y de bloqueos inconscientes. Esto él trabaja en la forma de la rodilla, del hueso de la rodilla, como esa parte de toda de la rótula, digamos, de la rodilla, y en el esternón. Era como si el esternón de él estaba abierto completamente y ese hueso no tuviese esa capacidad de protección para sus pulmones. Cuando le diste este comando es como si él reestructuró ese esternón, se unificó y las rodillas eran todas quebradas por adentro. Cuando le diste este comando, las rodillas se reestructuraron y se fortalecieron y percibo que se le fueron como unos dolores así de las rodillas. Espérame, confabulación. Ok, quiero que empiece a eliminar la forma programática en que él se ha confabulado, tanto energética, emocional y biológicamente, con cualquier tipo de referencia, de narrativa, de cambio de realidad, de cambio de vida, de cambio de formulación para hacer lo que las expectativas de otros han puesto en él. Y quiero que lo transforme desde esta parte de la médula espinal. Bueno, cuando él hace ese cambio que genera así desde la médula, es como una idea y hace de cuenta que veo las tres pirámides de Egipto de Giza y es como si fuera que él tenía esa imagen que estaba relacionada y vinculada a esta forma. Cuando él elimina esa imagen, es como si esas pirámides que en ese momento son doradas, acá para la imagen de él, se fueran de la retina de la mente y él deja de relacionar esas formas con ese vínculo, ese programa. Quiero que transforme la estructura de la razón para vincularse por medio de herencias del clan, de herencias del lugar, de herencias de insatisfacción, a vincularse y a manejarse dentro de la forma de no aceptar esta forma de disociarse mentalmente de él mismo a través del miedo al fracaso, del miedo a la comparación, de miedo a la aceptación, y quiero que lo haga a través otra vez de los dos hemisferios, de la genitalidad y de la forma en la que él va su comunicación a través de la respiración. Bueno, acá cuando él hace esto, primero percibo la oxigenación en la sangre, cómo se modifica, ¿Ok? porque es como si fuera que esa sangre estaba muy densificada y cuando él comienza a oxigenar es como va corriendo, ¿no? Ese oxígeno se va trasladando a todos sus órganos, a todo su cuerpo y eso le va permitiendo reestructurar y a partir de ahí sí poder respirar mucho más profundo y holgado. Se abre todo lo que es la faringe, la laringe, toda Mm. la tráquea, donde va comunicado al pulmón porque era como una cosa no cerrada, no tapada, sino dura. Cuando él elimina esa dureza, esa rigidez, es como si el cuello se liberara y comienza él a tener movimiento en toda esa parte y ya está como mucho más blando, relajado, porque su cuerpo estaba muy rígido y una estructura muy firme. Quiero que empiece a transformar los miedos que lo llevan a permanecer
a estancarse en un espacio para bloquear sus habilidades y sus formas de intercomunicación con otros a través del contacto físico. Bueno, esto se refuerza con este comando. Es como si yo veo la misma escena que vi hace un rato cuando Ujú. él eliminó las esposas y veo la gente adelante de él y él como en predisposición de poder relacionarse con las personas, pero no solamente con el vínculo visual, con el vínculo gestual, con la forma del tacto que se puede tener con otro humano, sino con la forma en cómo él amorosamente se siente en su cuerpo y siente el tacto de su cuerpo y él va transmitiendo esa información como si fuera que sus relaciones se vuelven una gran neurona de comunicación. Perfecto. A ver, Fede, me dices sí o no, la forma en la que él se vincula sexualmente con su pareja o con quien sea es más satisfactoria. Sí, Esta forma en la que él veía y sentía esta forma como de fatiga, de sentirse con pensamientos o con situaciones que no le daban em, esta forma como de crear, de generar ansiedad o de generar esta desesperación, de crear una forma de estabilidad. ¿Sigue en él o ya no? ya no, Observa estos vértigos y estas náuseas y vómitos que presentaba. ¿Se siguen manifestando en él? no. Observa esta fatiga o esta falta de fuerza que presentaba. ¿Sigue estando presente en él? ¿Cambia? ¿Cómo lo ves? Cambia. Observa esta forma de sentirse en bajo rendimiento, tanto laboral como en lo que realiza en su vida. ¿Cómo lo ves? Se modifica, es como los líquidos. Al modificar los líquidos se cambió todo, esa parte. Observa esta parte de sus piernas bailarinas, que se conoce así el síndrome, si cambia y cómo va transformándose este síndrome. Sí, es paulatino, por ahí de repente veo como si tuviera unos pequeños reflejos, pero normal porque está modificándose la comunicación corporal de él, Ujú. física. Esta parte de su estima, ¿cómo la ves? Mejora, mejora y es como si él tiene que ir sosteniendo también esta forma en la que está ahora porque se siente muy bien con él mismo. Observa, ay, es que se me cae el cable este. Observa si tiene algo, su parte sutil que decirle a su parte física. Que confíe, que confíe, principalmente eso, como si él me muestra como la confianza en su propio cuerpo y en su propia forma para crear todo. Em, eso, que se mantenga confiado. Ok, ok. Fede, vamos ¿ves esta? ¿Cómo se llamaba este? Espérame, es que noté tanto que ya no sé. Uco, ¿ves a Uco? No, no está más, ni la otra, Lucky. no tampoco. ¿Y la ves metidos en su relación de pareja? No, porque es como si la fuerza del trabajo de Sergio se expande hacia su relación también. Él es muy expansivo, envuelve mucho. ¿Cómo lo ves? La escena en la que entramos al principio, él se veía muy chiquito en este espacio tan grande energético. ¿Cómo lo ves No, ahora? se equilibró.
Es como si el espacio energético está adecuado a su forma y es como si la anatomía y el espacio energético son acordes a su estructura, a su frecuencia y a su forma. Muy bien. ¿Lista para volver? Sí, Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo, regresa donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía, te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, enérgica, creadora. Respiras profundo y abres tus ojos. Fede, ¿cómo te fue? bien. Bien. Sergio, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Ok. Ya. Sergio, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí, la verdad que sentí varias cosas. Sentía dolores, sentía incomodidad, sentía a veces debilidad, una debilidad extrema, falta de aire, Ujú. dolores de cabeza. Sí, sí, sentí varias cosas. Ok. ¿Ahorita sigues sintiendo esa incomodidad o ya no tanto? No, ya no tanto, siento una debilidad así, como un cansancio, eso es lo que siento ahora. Claro, es Un can- normal. Es normal por el trabajo energético. Yo te recomiendo que ahorita que termine la sesión, tomes, si te gusta algo salado, tómate de esos granitos enteros que sal, ponte dos granitos de sal o una cucharadita de miel. Si sientes dulce, toma agua, descansa porque el movimiento energético es fuerte. Pero bueno, nos vas a permitir que la sesión sea pública, Sí, sí, ¿sí? sí, ¿Quieres que sí. te cubra el rostro o no es necesario? Ya, sí, bueno, por favor, porque es un poco pudoroso Ah, no te y, preocupes. pero sí, 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 con esto se puede ayudar a alguien y sí, de todas maneras. Ok, cubrimos el rostro. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias Fede por ser nuestros ojos hoy. Gracias Sergio por la confianza. Voy a cortar la grabación y nos quedamos en línea. Gracias a todos. Bye. Mm.